Y vamos a empezar con la parte de citoplasma, para ubicarte un poquito. Mira aquí, si nosotros decimos que esto que está aquí es una célula, nosotros aquí vamos a decir que esto es el núcleo. Observa que la membrana que envuelve el núcleo se llama así, ¿no? Carioteca. Acá obviamente tienes la membrana externa, que sería la membrana celular. La región comprendida entre la carioteca y la membrana celular sería el citoplasma. Entonces, si tú me preguntas dónde se localiza el citoplasma en la célula, la respuesta es en la región comprendida entre la carioteca y la membrana celular. Todo eso es el citoplasma. En el citoplasma observo una región heterogénea, como ves aquí, y observo una región homogénea. A esa región homogénea le vas a llamar así, ¿no? Hialoplasma. El citoplasma. Y hablamos primero de quién, del hialoplasma. Al hialoplasma también le llamas así, ¿no? Matriz intracelular. El citoplasma, chicos, es un coloide. Si tú me preguntas qué es un coloide, la respuesta sería esta, ¿no? Sería agua más moléculas. Si decimos que el coloide es agua más moléculas, un coloide presenta dos fases, una fase dispersante y una fase dispersa. ¿Cuál es la fase dispersante? Es el agua. Y la fase dispersa son las moléculas. Que el coloide citoplasmático está formado ¿de qué? De agua, pero tiene iones, tiene sales, tiene proteínas, tiene glúcidos, y por eso decimos que es un coloide, y le llamamos el coloide citoplasmático, porque se encuentra en el estado coloidal. ¿Y cómo es el estado coloidal? Es entre líquido y sólido. O sea, no es líquido, pero tampoco es que sólido. Está entre ambos. Dame un ejemplo de coloide. Vamos. Claro, la respuesta es correcta, ¿no? La gelatina es el coloide que todos conocemos. A propósito, ¿saben hacer gelatina? Ya, ¿cómo se hace una gelatina? ¿Con qué? Con agua, obviamente, ¿no? Pero ya está, chicos. Vamos a hacer un experimento mental. Cojamos 1 litro de agua hervida fría. A ese litro de agua hervida fría vamos a meter la mano. Una pregunta, ¿qué consistencia tiene? Pues líquida. En una tacita, ¿no?, de agua hirviendo disolvemos el sobre gelatina, le damos vuelta y lo agregamos al litro de agua hervida fría. Movemos y listo. Ya tenemos, chicos, la gelatina. Si metes tu mano, una pregunta, ¿qué consistencia tiene? ¿Líquida? No, ya no es líquido, ya es un coloide, ya es viscosa. Oye, una pregunta, ¿y si a esa gelatina la pones en un molde y la llevas a la refri? Pregunta, ¿se vuelve sólida? No, casi, pero no lo es. Si tú a la gelatina la sacas del frigider y la sacas del molde y le pones su dedo, la gelatina baila, ¿sí o no? Sí. Profe, como que eso se parece a mi enamorada gorda. Cuidado, chicos. Eso no es sólido, es casi sólido. Pero pregunta, ¿qué pasa si a esa gelatina que la sacaste de la refri la dejas ahí? Se descongela completamente. Y una pregunta, ¿se vuelve líquida? No, casi, pero no lo es. No me estás entendiendo nada, que es un coloide. Así que te voy a dar otro ejemplo. Dime, ¿alguna vez tocaste huevo? Voy a ser más específico. Clara de huevo. ¿Tocaste alguna vez? Creo que sí. Escúchame. Si yo pudiera agrandar cualquier célula de tu cuerpo para que tú pudieras tocar ese coloide, tendría la misma consistencia que la clara de huevo. Es decir, viscoso, gelatinoso. Eso es un coloide. El coloide pasa por 2 etapas, ¿no? Pasa por una fase gel y una fase ¿qué? Sólido. ¿De qué depende? Depende, chicos, de la concentración de moléculas.
Si hay más moléculas, este coloide tiende a hacerse más sólido. Por el contrario, si hay menos moléculas, el coloide tiende a hacerse más líquido. Cuando el coloide citoplasmático tiende a ser más líquido, le llamamos así, citosol. Y cuando tiende a ser más sólido, una pregunta, ¿cómo le llamamos? Citogel. Entonces, chicos, citosol vendría a ser el yaroplasma, la matriz intracelular. ¿Y qué sería el citosol? El coloide citoplasmático cuando es más líquido. Pero escúchame, de gel se puede pasar a sol y de sol a gel y viceversa. Si esto ocurre muy rápido, todo el coloide se mueve. Y cuando el coloide citoplasmático se mueve, a eso le llamamos así, tesotropia. Que es propio de células animales, de protozoarios. Escúchame, por ejemplo, mírame, si esto fuera una ameba, la ameba se desplaza emitiendo pseudópodos, pero para que pueda emitir pseudópodos, tiene que pasar de sol a gel y viceversa. Este movimiento también lo realizan los glóbulos blancos. Por eso es que los movimientos de los glóbulos blancos se les conocen como movimientos amiloideos. Si tienes una célula vegetal, entonces aquí pasa algo. Ese movimiento se llama ciclosis. Cuando nosotros estábamos en el cole de repente y la profesora nos dijo, no, vamos a observar al microscopio células vegetales, no le entendías nada, pero la profesora agarró telita de cebolla, ¿te acuerdas? Y entonces lo puso al microscopio y dijo, mire, tú no sabías lo que mirabas, pero te apuesto que te acuerdas. El movimiento del citoplasma, chicos, era en círculos. El citoplasma giraba en círculos. ¿Y a eso cómo le llamamos? Ciclosis. El coloide tiene algunas propiedades, por ejemplo, el famoso efecto Tyndall. Escúchame, vamos a hacer un experimento. Vas a poner gelatina en un molde, la vas a poner en la refri, vas a esperar la noche y vas a entrar con la gelatina a tu cuarto. Cierra las cortinas, apaga la luz y en ese instante agarras una linterna que ya la tenías preparada y la pones en el centro del coloide. ¿Y qué ocurre, chicos? Una pregunta, ¿la luz se va en una sola dirección? No, la luz, chicos, se dispersa en el coloide. A ese, chicos, a esa reflexión de la luz en el coloide se le conoce con el nombre de efecto Tyndall. Es como si toda la gelatina se encendiera. De repente tú has visto el efecto Tyndall. Estaba oscuro, de repente tú prendiste la luz y veías partículas de polvo flotando en el aire. Pues eso también es efecto Tyndall. Y gracias al efecto Tyndall, escúchame, las plantas pueden hacer fotosíntesis, porque los gases de efecto invernadero provocan la dispersión de la luz en toda la superficie del planeta. Eso es el famoso efecto Tyndall. Lo tiene el coloide. También en el coloide ocurre el movimiento browniano. Escúchame, acá hay un coloide. ¿Qué pasa cuando tú tienes moléculas con diferente carga? ¿No? Moléculas con carga positiva y negativa. Pregunta, ¿qué ocurre? ¿Se atraen o se repelen? Y es correcto, ¿no? ¿Alguna vez en el cole intentaste juntar dos imanes del mismo polo? Sí, todos lo hemos hecho, pero se repelen. Entonces, ¿a qué es igualito? Si tienes moléculas que tienen carga positiva y de repente hay otra molécula que tiene carga positiva, ¿qué ocurre? Acá hay un movimiento de repulsión. Y ese movimiento caótico de repulsión se le conoce con el nombre de ¿qué? Movimiento browniano. Y todo esto corresponde a ¿quién? A un coloide.
Vamos con la segunda parte del citoplasma. Encontramos, chicos, el citoesqueleto. Por ahí estás pensando, ¿no? Profe, citocélula, esqueleto, eso significa esqueleto. Entonces, ¿las células tienen esqueleto? ¿Las células tienen huesos? No, obviamente que no. Déjame decirte algo. Nuestro amigo Kate Porter descubre el citoesqueleto. El citoesqueleto, clásicamente vamos a decir que tiene 3 tipos de componentes: los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. A esos se ha añadido una nueva proteína, las septinas. En primer lugar, el citoesqueleto tiene funciones. El citoesqueleto, chicos, contribuye con la forma de la célula. El citoesqueleto tiene que ver con el transporte de moléculas y organelas. El citoesqueleto también interviene en la división celular, en la mitosis, en la meiosis. Y entonces empecemos. Microfilamentos. ¿Qué te sugiere esa palabra? Esta palabra, chicos, estamos hablando de filamentos muy pequeños y justamente miden solamente 3,7 nanómetros. Son visibles solamente con el microscopio electrónico. Los microfilamentos están formados de 2 capas, de 2 cadenas ¿de qué? De actina. Si veríamos inicialmente al microfilamento, lo veríamos así. Pero a mayor aumento ya observaríamos las 2 capas. Una pregunta, ¿2 capas de qué? De actina. Los microfilamentos, chicos, soportan algo, ¿no? Una pregunta, ¿qué soportan? A la membrana celular, es decir, le brindan un poco de estabilidad. También participan en los movimientos de los pseudópodos y también en el movimiento de los cilios, de las microvellosidades. Cuando actina se une con miosina, chicos, los vamos a encontrar ¿dónde? En las fibras musculares, en los miocitos. Y tú sabes, ¿no? Una pregunta, ¿qué propiedad tienen ahí? Pues tienen esta característica, la contracción muscular. Terminando con esos amiguitos que son los más delgaditos, vamos con los filamentos intermedios. ¿Por qué se les llama así? Se les llama así, chicos, porque su tamaño es intermedio entre los microfilamentos y los microtúbulos. Ellos miden 3,7 nanómetros, ellos 25 y ellos 12. Y por esa razón, filamentos intermedios. Los filamentos intermedios es el componente más estable del citoesqueleto. No tiene mucho movimiento, entonces le brinda la estructura tridimensional a la célula y también ayuda al soporte de la carioteca, del núcleo. Los filamentos intermedios son diferentes tipos de proteínas. Por ejemplo, podemos encontrar queratina, en el músculo tenemos desmina, pimentina, y los neurofilamentos, obvio que aparecen ¿dónde, chicos? Aparecen ¿dónde? En las neuronas. Aquí, chicos, podemos ver que solamente puede ser una cadena de filamentos intermedios o pueden ser 2 cadenas. Monocatenario, aquí vamos a poner, y puede ser, ¿qué cosa? Bicatenario. Entonces, estos son, ¿quiénes, chicos? Son los filamentos intermedios. Vamos con los componentes más grandes del citoesqueleto. Son los microtúbulos. Los microtúbulos también están hechos de tubulinas alfa y beta. Que se asocian en parejas, y a esas parejas de tubulinas alfa y beta les llamamos dímeros. Los microtúbulos tienen que ver con el transporte, con el desplazamiento de vesículas y tienen que ver con la división celular. Ven por aquí para que entiendas algo. Mírame, te voy a dibujar un microtúbulo. Profe, ¿cómo se llama esto? Pues esto es un microtúbulo. Profe, ¿y es una proteína de forma tubular? En realidad
tiene forma de un tubo, pero las proteínas que la forman tienen forma globular. Observa, aquí tienes una proteína que es una tubulina, pero este es alfa. Profe, la de acá, beta. Entonces, a las tubulinas alfa y beta, o sea, a ellas dos, les llamamos así. Nos preguntan, ¿cómo le llamamos? Dímeros. Profe, y entonces acá tenemos otro dímero. Sí, pero mira, se intercalan. Ahora son beta y alfa, luego alfa, beta, y luego beta y alfa. O sea, profe, cuando se van uniendo, se va formando el microtúbulo. Ya eso se llama polimerización de microtúbulos. Pero ocurre también, chicos, que estos dímeros pueden salir. Y si salen los dímeros del microtúbulo, entonces esto se comienza a cortar. Ya esto se conoce con el nombre de ¿qué? Despolimerización. Acá tienes una disposición espacial que puede adoptar este amiguito. Ese amiguito también sería ¿quién? Un microtúbulo. ¿Está bien? Tranquilo, ven por aquí. Te voy a mostrar un microtúbulo. Todo eso es un microtúbulo, ¿ok? Acá tienes el núcleo. Y acá, chicos, acá afuera estaría ¿quién? Estaría, vamos a ponerlo un poquito más acá para que no nos interfiera. Sería, chicos, ella, ¿no? Una pregunta. ¿Quién sería? La membrana celular. ¿Ok? En el movimiento de organelas, en el movimiento de vesículas en la célula, intervienen unas amiguitas que se llaman así, ¿no? Las proteínas motor. Y las proteínas motor son dos, ¿no? Ella se llama así, ¿no? Cinesina. Y ella se llama dineína, ¿está bien? Ahora mira este microtúbulo. Mira bien. En el microtúbulo, la zona, chicos, del microtúbulo que está orientada al núcleo, se le pone más. Y la que está orientada hacia la membrana celular, pues se le pone menos. Aquí ocurre algo, que si las moléculas tienen que ser transportadas hacia la periferia, hacia la membrana celular, intervienen estas amiguitas, ¿no? Una pregunta, ¿quién interviene? Las dineínas. Y de esta forma se van a mover las organelas. Como la dineína siempre va a llevar al extremo menos, el movimiento que hacen las dineínas se llama movimiento retrógrado. Entonces no te olvides, las dineínas siempre llevan al extremo menos. Acá tenemos otras amiguitas que se llaman cinesinas. Y las cinesinas siempre transportan hacia el extremo más. Por lo tanto, el movimiento que hacen las cinesinas se llama movimiento anterógrado. Los microtúbulos, no te olvides, que van a formar ¿qué cosa, chicos? El uso acromático. Y el uso acromático tiene que ver con el transporte ¿de qué? De cromosomas. Por lo tanto, chicos, los microtúbulos intervienen también ¿en qué? En la mitosis y en la meiosis. Continuando con lo que es citoesqueleto, como última parte, ahora te voy a hablar de las septinas. Septinas, correcto, son el último componente anexado al citoesqueleto. En realidad, chicos, son proteínas que forman complejos heterométricos en forma de filamentos, en forma de anillos o de horquillas. Y eso tiene que ver con el sistema de andamiaje de la célula. Es decir, que ellos están ligados, chicos, a los microtúbulos o a los microfilamentos. Participan, por ejemplo, en la división celular, en la mitosis, en la meiosis. Los encontramos en el espermatozoide. Los encontramos también, chicos, como parte de la citogénesis, cuando la célula se está formando. El mal funcionamiento de las septinas tiene que ver con enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, el cáncer.
Y también tiene que ver mucho con esto, ¿no? La infertilidad masculina. Son proteínas, ¿no?, que recién están en estudio y quizás muy pronto conozcamos más de ellas, pero se les asocia como parte de ¿quién? Del citoesqueleto. ¿Ok? Bien, chicos, continuando con citoplasma, ahora tenemos que ver la segunda parte. La segunda parte corresponde al sistema de endomembranas. Entonces, cuando decimos endomembranas, estamos diciendo las membranas internas de la célula. ¿Quiénes forman el sistema de endomembranas? Son principalmente tres amiguitos: la carioteca, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Aunque aquí también se consideran a los lisosomas y las vacuolas, en el caso de las células vegetales. Nosotros acá, chicos, vamos a tener a alguien, ¿no? Una pregunta: ¿cómo se llama esto? Esto es el núcleo de la célula. Aquí tenemos a la membrana que envuelve al núcleo, ¿no? A esa doble membrana porosa. Una pregunta: ¿cómo se llama? Carioteca. Esto que está aquí, todo esto que está aquí, ¿está bien? Corresponde al retículo endoplasmático. Déjame decirte, mira aquí el esquemita, ¿no? Eso ahorita lo borramos, que si yo tengo acá el núcleo, está bien, y tengo la célula, el retículo endoplasmático, chicos, se extiende, ¿no?, a veces desde la membrana nuclear hasta la membrana, ¿está bien?, hasta la membrana celular. Entonces, la principal función que tiene el retículo endoplasmático en general es la de transporte. Pero el retículo endoplasmático se divide en dos, ¿no? En primer lugar, chicos, se divide en retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso le llamas granular, y al retículo endoplasmático liso le llamas agranular. Profe, ¿y por qué granular? ¿Por qué rugoso? Es que sabes que en el retículo endoplasmático rugoso vamos a encontrar la presencia de unas organelas adheridas a su membrana externa. ¿Correcto? Eso que estamos punteando, chicos, ahí corresponde a unas organelas, ¿no? Una pregunta: ¿cómo se llaman esas organelas? Y la respuesta es ribosomas, las cuales incluso están adheridas a la membrana externa de la carioteca. Déjame aclararte algunos puntos. En primer lugar, los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma, solo que son conducidos a través de unas proteínas hacia el retículo endoplasmático rugoso. Y estos ribosomas se unen al retículo endoplasmático a través de unas proteínas de fijación conocidas con el nombre de riboforinas. Los cuales, chicos, podrían ser riboforina 1 o riboforina 2. Esas proteínas permiten que los ribosomas anclen, se fijen en el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso se le conoce también con este nombre, ¿no? Una pregunta: ¿cómo se llama? Ergastoplasma. El ergastoplasma sería entonces el retículo endoplasmático rugoso más los ribosomas. El retículo endoplasmático rugoso tiene las siguientes funciones. Terminada, chicos, la mitosis o la meiosis, ¿qué cosa forma? La carioteca. Y por esa razón, como tú ves acá, la carioteca se comunica con el retículo endoplasmático rugoso, favoreciendo de esta manera, chicos, la entrada de proteínas fabricadas por los ribosomas de este retículo al interior del núcleo. Quiere decir que las proteínas nucleares se forman en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. También forma proteína de exportación. ¿Qué significa proteína de exportación?
Significa, chicos, proteínas que se van a ir fuera de la célula. Inicia justamente la glucosilación generalmente de esas proteínas de exportación. Te vuelvo a repetir que acá se inicia la glucosilación. En realidad, ¿quién es el órgano que glucosila? La organela, chicos, ¿no? Sería el aparato de Golgi. Pero esa glucosilación está empezando en el retículo endoplasmático rugoso. Luego, chicos, encontramos un conjunto de sáculos, de cisternas, de vesículas que corresponden al retículo endoplasmático liso. La diferencia fundamental de este retículo endoplasmático liso con el rugoso es que él no presenta, ¿qué cosa? Ribosomas, y por eso su nombre liso, al que también le puedes llamar agranular. Se encarga, chicos, de este proceso, ¿no? El primero, detoxificación. Para que tú me entiendas, desintoxicación. El retículo endoplasmático liso elimina las sustancias extrañas que ingresan a la célula. Te voy a hacer una pregunta para que te ubiques. En tu cuerpo, ¿cuál es el órgano que desintoxica? Y la respuesta es el hígado. Entonces, si a mí me preguntan cuál es el órgano que tiene el retículo endoplasmático liso más desarrollado, o sea, las células de qué órgano, la respuesta sería los hepatocitos. Para que entiendas esto de detoxificación, ¿no? Por ejemplo, cuando nos mandan el médico a tomar un jarabe o un remedio y nos dice, toma cada 8 horas. Pregunta, ¿por qué tenemos que tomar el fármaco cada 8 horas? Te voy a explicar, mira, si ponemos acá una gráfica para que me entiendas, cuando tú tomas la primera pastilla, entonces esta se absorbe y pasa a tu sangre. Y hay altos niveles de este fármaco. Pero como es un componente extraño, comienza a ser degradado. Y a las 8 horas casi no hay ese medicamento. Entonces tú tomas nuevamente el medicamento y se repite lo mismo. Por esa razón, en este caso, tomamos un fármaco cada cierta cantidad de tiempo, que puede ser 8 horas, 6 horas. Hay otros que se metabolizan muy rápido. Por eso es que tienen que tomarse cada 4 horas. Por el contrario, hay algunos que se metabolizan muy lento. Por ejemplo, fármacos que utilizamos contra los hongos, el fluconazol, por ejemplo. Eso se metaboliza a la semana. La cocaína le hace daño a las neuronas, mata a las neuronas. Entonces, chicos, para protegerse de la acción de la cocaína, hay células que eliminan, que metabolizan la cocaína y la convierten en metabolitos. Pero la cocaína es tóxica y para ser eliminados esos metabolitos de tu cuerpo se necesitan pues casi 4 semanas. Por esa razón, si te hacemos un examen para determinar si consumiste o no cocaína, esa puede dar positivo hasta 3 semanas o 4 semanas después de haber ingerido esa droga. Pero en ese caso, nuevamente, ¿quién detoxifica? Pues el retículo endoplasmático liso, lipogénesis. Todos los lípidos que actúan en tu cuerpo, por ejemplo, las hormonas esteroides, las sales biliares, ¿está bien? Las hormonas sexuales, se producen ¿dónde, chicos? Se producen en el retículo endoplasmático liso. Entonces, el procesamiento y formación de triglicéridos, por ejemplo, ocurre en el retículo endoplasmático liso. También, chicos, glucogenólisis, ¿no? Eso quiere decir, mira, glucógeno, lisis. Lisis es degradación, entonces, degradación del glucógeno. ¿Dónde se degrada el glucógeno? Respuesta en el retículo endoplasmático liso. Aunque sabemos ahora que en realidad lo hacen unas vesículas asociadas al REL. Estas vesículas se llaman así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llaman? Glucosomas. También el retículo endoplasmático liso, chicos, desfosforila a la glucosa 6-fosfato, convirtiéndola
simplemente en glucosa, chicos. Y de esta forma, la glucosa puede entrar a las células. También almacena, ¿no?, y secreta calcio. Por lo tanto, chicos, interviene en la contracción muscular, obviamente en las células musculares. Eso es el retículo endoplasmático liso. Llegamos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi debe su nombre a que lo descubre Camillo Golgi. Y también se conoce por esa razón con ese nombre, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama? Golgisoma, el cuerpo de Golgi. Este aparato de Golgi está formado por un conjunto de sáculos o cisternas. Cuando esos sáculos o cisternas se unen en promedio de 10, forman una estructura que se llama dictiosomas. Entonces, el aparato de Golgi es un conjunto ¿de qué? De dictiosomas. A veces pueden llegar a haber hasta 80 dictiosomas. El aparato de Golgi o Golgisoma, que está aquí, ¿de qué se encarga? Se encarga, chicos, de secreción. El aparato de Golgi se encarga de procesar y empaquetar las proteínas de exportación. ¿Qué son las proteínas de exportación? Son las proteínas que se van a ir fuera de la célula. También glucosilación. Es decir, chicos, que mi amigo el aparato de Golgi añade glúcidos. Añade glúcidos, chicos, a proteínas. Y también puede añadir glúcidos, escúchame, a lípidos. Profe, en el primer caso, ¿qué se formarían? Pues glucoproteínas. En el segundo caso, glucolípidos. Profe, eso lo entendemos. Debo decirte, y para que quede bien claro, que la glucosilación empieza aquí, en el retículo endoplasmático rugoso, y termina ¿dónde? En el aparato de Golgi. El Golgi forma muchas cosas. En primer lugar, chicos, forma algo, la pared celular. En las células que presentan pared celular, excepto en las bacterias, ¿quién forma la pared celular? El aparato de Golgi. También, chicos, en las células animales y protozoarios forma algo, ¿no? Una pregunta, ¿qué cosa forma? El glucocáliz. También, chicos, ayuda a formar la membrana celular. También déjame decirte que forma a los citosomas. Los citosomas también les conocemos con este nombre, ¿no? Una pregunta, ¿cómo le llamamos? Le llamamos así, ¿no? Le llamamos organelas unimembranosas. ¿Y qué significa organelas unimembranosas? Pues eso, que son organelas que tienen una membrana, como los lisosomas, peroxisomas, glioxisomas y vacuolas. Esas se forman aquí, ¿no? En el aparato de Golgi. Quiere decir que estas amiguitas que están acá serían, ¿qué cosa? Los microsomas. Y de nuevo, ¿dónde se forman los microsomas? En el aparato de Golgi. ¿Dónde se forman las organelas unimembranosas? Pues en el aparato de Golgi. Forma el acrosoma, ¿no? El acrosoma, chicos, es un lisosoma. Escúchame, un lisosoma modificado que se encuentra ¿dónde? Este lisosoma modificado se encuentra, chicos, aquí, ¿no? Una pregunta, ¿dónde? En los espermatozoides. Profe, ¿y qué contiene ese acrosoma? Ese acrosoma, chicos, contiene las enzimas de la fecundación. Profe, ¿y me puede explicar más? Claro, mira, si nosotros tenemos acá un espermatozoide, este es su cabeza, este es su cuello, esta es su región intermedia y esta es su cola o flagelo. Aquí tiene un núcleo muy voluminoso y aquí, chicos, tiene esto que está aquí, ¿no? Profe, y esto que está aquí, que ya te dije cómo se llama, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama? Acrosoma, que contiene las enzimas de la fecundación. ¿Y cuáles son esas enzimas que debemos recordar? En primer lugar, chicos, la hialuro. Y luego, chicos, tenemos otra enzima importante, la verdadera enzima de la fecundación. ¿Cómo se llama? Afrosina. Forma los gránulos corticales del ovocito.
Entonces tiene que ver mucho, chicos, el aparato de Golgi con favorecer ¿qué cosa? La fertilización, la fecundación. Relacionemos un poquito cómo funcionan o cómo se forman las proteínas de exportación. Escúchame y aclaremos algunas dudas. Acá tienes el núcleo. Una pregunta, si eso es el núcleo, ¿cómo se llama esto? Y tu respuesta creo que es correcta, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama? Carioteca. Profe, ¿y aquí quién está? Una pregunta, ¿quién es esto? Esto, chicos, voy a escribirlo acá, es el retículo endoplasmático rugoso. Pregunta, si es el retículo endoplasmático rugoso, ¿qué me falta? Y la respuesta sería que me faltan ¿qué cosa? Los ribosomas. Y los estoy punteando. Los ribosomas, déjame contarte, los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma y son transportados hasta el retículo endoplasmático rugoso por proteínas especiales de señal. Llegan aquí y se unen al retículo endoplasmático rugoso. ¿Sabes por qué? Porque hay unas proteínas que permiten su anclaje. Ya te lo dije, se llaman riboforinas. ¿Está bien? ¿Cómo se llaman? Riboforinas. Entonces, los ribosomas comienzan a formar ¿qué cosa? Comienzan a formar proteínas. Y las proteínas son atrapadas en una vesícula. El retículo endoplasmático rugoso comienza a añadir glúcidos. Por eso decimos que la glucosilación empieza aquí, en el retículo endoplasmático rugoso. La vesícula, con esa proteína parcialmente, chicos, glucosilada, abandona el retículo endoplasmático rugoso y se dirige aquí, al aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene dos caras. La cara cis, que mira el núcleo, o que se relaciona con el núcleo, para que tengas una idea, y la cara trans, que está mirando, chicos, ¿a quién? A esto que está acá, la membrana celular. Profe, y entonces la cara cis, la cara trans, y en medio, no te vas a olvidar, la cara medial. Tranquilo, la vesícula llega a la cara cis del Golgi, ingresa al Golgi. En el interior del Golgi, la proteína que está dentro se termina de ¿qué? De procesar y abandona el aparato de Golgi por la cara trans, pero cuando sale ya es una proteína procesada. Profe, esa proteína procesada se dirige hacia la membrana, se fusiona con ella y luego, chicos, se abre, liberando la glucoproteína o la proteína fosforilada al exterior. Como esto es una sustancia que es sutil, el proceso se llama así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llama? Secreción. Entonces, de esta forma ocurre, chicos, la formación de las proteínas de exportación. También, chicos, va a ocurrir que aquí se forman, ¿quiénes se forman? Por ejemplo, algunas proteínas que son atrapadas por vesículas. Las vesículas vienen, ingresan por la cara cis del Golgi, son procesadas y abandonan por la cara trans del Golgi. En este caso, chicos, si agrandamos este amiguito que está aquí, vamos a ver que tiene enzimas. Y este amiguito que está aquí se llama así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llama? Lisosoma. Entonces, ¿dónde se producen los lisosomas? Que son microsomas, que son organelas unimembranosas. La respuesta es, ¿se producen dónde? Aquí, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama esto? Esto es el aparato de Golgi. Y de esta forma se producen, chicos, los microsomas, en este caso especial los lisosomas que hemos explicado, y también cómo se forman y se procesan las proteínas de exportación. Bien, ahora vamos a continuar, chicos, con la clase y vamos a hablar de organelas sin membrana. A las organelas sin membrana, y solamente a ellas, también le puedes llamar así, ¿no? Pregunta, ¿cómo le vas a llamar? Organoides. Dentro de las organelas sin membrana vamos a considerar, chicos, ¿no? A los ribosomas, a los centrosomas, y a los cilios y flagelos. Los ribosomas, chicos, ¿no? También se llaman
organelos de Paley. Al científico que los descubre. Los ribosomas eucariotos tienen un tamaño. Ese tamaño es 80S. Los ribosomas tienen una función. La principal función de los ribosomas va a ser esta, ¿no? La pregunta, ¿cuál sería? Síntesis de proteínas. No te olvides que a la síntesis de proteínas le podemos conocer con otros nombres. Por ejemplo, le podemos decir proteogénesis, podemos decir ensamblaje de aminoácidos o simplemente le podemos llamar traducción. Los ribosomas constan de dos subunidades, una subunidad menor y una subunidad mayor. La subunidad menor de los ribosomas eucariotas es 40S, mientras que la subunidad mayor mide 60S. Sé que de repente ya sumaste y 60 más 40 es 100, pero déjame decirte algo. Separadas estas unidades miden 40 y 60, pero si las juntamos, una pregunta, ¿cuánto miden? 80S. Ahora, la subunidad menor está constituida aproximadamente de 33 proteínas unidas a un ARN de 18S. Aquí estaría esta amiguita que sería la subunidad menor. Análogamente, la que está aquí sería la subunidad mayor. La subunidad mayor está constituida de 49 proteínas y segmentos de ARN 28S, 5,8S y 5S. Déjame decirte que las proteínas que están aquí obligatoriamente van a ser proteínas básicas. Y si son proteínas básicas, son ricas en estos aminoácidos, ¿no? Leucina, arginina, fundamentalmente. Y también tienen acá, ¿qué cosa, chicos? Histidina. Esta es la estructura de ¿quién? De los ribosomas. Decirte además que los ribosomas es la organela universal. Es decir, que los ribosomas la presentan todas las células. La gran diferencia de los ribosomas eucariotas y procariotas es su tamaño. Acá es 80S y en las procariotas es 70S. Voy a hacerte una mnemotecnia para que te acuerdes de cuánto miden las unidades. Nosotros sabemos que existen los ribosomas procariotos y eucariotos. El ribosoma procarioto tiene su unidad menor y mayor, al igual que él. La mnemotecnia es la siguiente, dices así, mira, dices 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Y luego le agregas las unidades de sedimentación. Entonces, si te preguntan cuánto mide un ribosoma eucarioto, 80. Y un procarioto, 70S. ¿Cuánto mide la unidad menor acá? 30. La mayor, 50. Análogamente acá también. Ahora, hay los ribosomas de las arqueas, chicos, tienen también dos unidades. Sus unidades acá es 25S, acá es 35S, y el tamaño de los ribosomas de las arqueas es 55S. Eso es el tamaño de los ribosomas. Aprender esto porque preguntan en un examen de admisión. Los centrosomas se encuentran presentes en casi todos los seres vivos, ¿no? Que lo presentan los animales y todos los demás seres vivos. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones, chicos, son las angiospermas y las gimnospermas, que ellas no presentan centrosomas, presentan casquetes polares. Las otras células, o sea, los otros seres vivos que no tienen centrosomas y tampoco casquetes polares, serían las bacterias. Los centrosomas, chicos, inician
dirigen la división celular. O sea, chicos, que inicia la mitosis o la meiosis. Entonces, esa función le corresponde ¿a quién? A los centrosomas. Obviamente, si hablamos de una célula vegetal, ese proceso le corresponde a los casquetes polares. El centrosoma está constituido por dos amiguitos. Uno respecto al otro se ubican en forma perpendicular. Cada uno de estos amiguitos se llama así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llama? Centriolo. A los dos centriolos, porque son una pareja, le vas a conocer con este nombre, ¿no? Diplosoma. Alrededor de estos centriolos encontramos, chicos, microtúbulos, que ya los conocemos, ¿está bien? Los microtúbulos, tú sabes que están hechos de una proteína llamada como tubulina, en realidad por dímero de tubulina. Entonces, al conjunto de microtúbulos, o sea, a todo esto, al conjunto, a todito, chicos, a toditos, se les conoce con este nombre, ¿no? Áster. O sea que si yo te pregunto qué es el áster, ¿tú qué me vas a decir? Es un conjunto de ¿qué? De microtúbulos. La zona entre el áster y los centriolos recibe el nombre de centrófera. Ahora, si nosotros observamos a un centriolo, ¿está bien? Observamos a un centriolo, mira, ve, hemos agrandado el centriolito y lo vemos, chicos, ¿no? Desde arriba o en un corte, observamos, chicos, que está formado, mira, este centriolo está formado de 9 tripletes de tubos concéntricos. ¿Cómo? Escúchame bien, no hay ningún tubo en el centro. La fórmula del centriolo en cuanto a su constitución, 9 más 0, porque no hay ningún triplete en el centro. Si queremos verlo, chicos, ¿no? Desde otra posición, lo veríamos así. Los brazos concéntricos, está bien, están constituidos de una proteína que de repente ya te hemos mencionado, que se llama dineína. Los centriolos, chicos, dan origina, forma una pregunta: ¿a quién? Y la respuesta es a estos patas, ¿no? A los cilios y flagelos. Los cilios y flagelos en una célula se encargan de esto, ¿no? Una pregunta: ¿de qué se encargan? Del movimiento. Pero déjame decirte algo, ¿no? En el caso del flagelo, eso es movimiento. En el caso de los cilios, más bien el movimiento constituye, chicos, o ayuda a desplazar moléculas, sustancias. Si nosotros, por ejemplo, chicos, dibujamos un espermatozoide y sabemos que el espermatozoide tiene su cabeza, su cuello, su región intermedia y su cola. En la parte de acá, chicos, en la parte basal, si nosotros hacemos un corte, encontramos que hay una estructura tubular cuya fórmula es 9 más 0. Y sabemos que si tiene fórmula 9 más 0, una pregunta: ¿a quién corresponde? A los centriolos. Pero si hacemos, chicos, un corte y observamos en la parte distal, o sea, en el llamado axonema, entonces, chicos, observamos lo siguiente, ¿no? Observamos que aquí hay 9 tubos, pero ya no son tripletes, ¿no? Sino en este caso son dobletes. Entonces, chicos, los cilios y flagelos, ¿qué cosas son?
Son 9 dobletes de tubos concéntricos. Pero hay un problema, que hay 2 en el centro, más 2 tubos centrales. Y por esa razón, chicos, por esa razón, si te preguntaran cuál es la fórmula, ¿no?, de los cilios y flagelos, la respuesta sería 9 más 2. Entonces, chicos, el flagelo se encarga del movimiento de la célula, por ejemplo, en los protozoarios, en el espermatozoide, mientras que los cilios mueven moléculas, mueven sustancias. Ayudan a desplazar, por ejemplo, en el sistema respiratorio, a las mucosidades. Nos vamos ahora a las organelas unimembranosas. Las organelas unimembranosas también se conocen con este nombre. Se les llama citosomas, o también en algunos casos se les llama microsomas. Las organelas, chicos, todas las organelas con una membrana se originan, vamos a poner por aquí, tienen su origen ¿dónde? En el aparato de Golgi. Quiere decir que el aparato de Golgi forma las organelas unimembranosas. Como dato, también, chicos, que todas las organelas unimembranosas van a ser descubiertas por este amiguito, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama? DUP. Entonces todas las organelas son descubiertas por DUP. Empecemos. Los glioxisomas. Los glioxisomas, chicos, son organelas propias ¿de quién? De los vegetales. Y no se encuentran en cualquier parte de la planta, sino se encuentran mayormente aquí, ¿no? Una pregunta, ¿dónde? En la semilla. Los glioxisomas participan activamente en este proceso, ¿no? Una pregunta, ¿qué proceso? Germinación. Cuando una semilla se convierte en una planta, ese proceso se llama germinación. Y se necesita bastante energía. Entonces, para que haya más energía, chicos, los glioxisomas hacen algo, ¿no? Convierten a los ácidos grasos, ¿no?, de los lípidos. Una pregunta, ¿en qué los convierten? En glúcidos. Y cuando se forman glúcidos a partir de compuestos que no lo son, el proceso tiene un nombre, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama? Gluconeogénesis. Finalmente, los glioxisomas también intervienen en el ciclo del glioxilato. Ahora nos vamos con los peroxisomas, ¿no? Los peroxisomas, chicos, los peroxisomas son organelas con una membrana, pero en su interior encontramos enzimas, ¿no? Hay enzimas oxidasas, y hay enzimas catalasas. Cuidado con esa palabra, ¿no? Catalasas. Profe, ¿y en qué intervienen los peroxisomas? Los peroxisomas, hijo, intervienen en la degradación de algunos aminoácidos, también degradación de los ácidos grasos, ayudan a metabolizar el ácido úrico, y en el hígado y el riñón intervienen en el metabolismo de los alcoholes. Por eso vamos a decir que una de las funciones de los peroxisomas sería, ¿qué cosa, chicos? Detoxificación. También los peroxisomas intervienen en la síntesis del colesterol y de los ácidos biliares, y fundamentalmente degradan peróxido. Y un ejemplo de un peróxido que degradan estos amiguitos sería el agua oxigenada. El agua oxigenada, que como sabemos es tóxica, se llega a formar cuando ocurren algunas reacciones químicas. Pero inmediatamente que se forma, aquí actúa la enzima catalasa, y degrada al agua oxigenada en agua más oxígeno. También, como dato adicional, mis amigos peroxisomas intervienen en este proceso, en la fotorrespiración.
Siguiendo, chicos, con las organelas unimembranosas, vamos con la vacuola. La vacuola, chicos, se encuentra en los vegetales. Y también en las algas. Algunas personas afirman que también lo hay en los hongos, ¿no? Incluso en los animales. Pero en los animales no se llama vacuola, sino toma el nombre de vesícula. La vacuola, chicos, tiene una función: almacén. En la célula vegetal, déjame contarte que cuando la célula vegetal es pequeñita, tiene vacuolas pequeñas. Pero conforme se va convirtiendo en adulta, estas vacuolas pequeñas se unen y forman una gran vacuola. Y esa vacuola tiene que ver también, chicos, con la turgencia de la célula. Tiene que ver también con la forma de la célula. En esa vacuola, chicos, se almacena agua, se almacenan pigmentos, un pigmento que da el color azul, ¿no? Se almacenan tóxicos, ¿no? O sea, lo que la planta desecha, eso va a almacenarse en una vacuola. Incluso hasta ácido sulfúrico podemos encontrar ahí. También, chicos, decirte algo más: la membrana de la vacuola, si alucinamos que esta es una vacuola, se llama así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llama? Tonoplasto. Hay una vacuola especial llamada vacuola pulsátil o contráctil. Esa vacuola pulsátil o contráctil regula el volumen hídrico, el volumen de agua, ¿no? En organismos acuáticos unicelulares. Entonces decimos que regula, chicos, el volumen hídrico en amiguitos, chicos, unicelulares acuáticos. Profe, en otras palabras, chicos, ¿qué hace aquí? Regula la homeostasis. Pasito para que entiendas, ¿no? Pregunta, esta ameba, por ejemplo, esta ameba está en un medio hipotónico. Pregunta, si está en un medio hipotónico, ¿qué entra a la célula? Agua, pues, ¿no? Esta célula se hace turgente. Pregunta, ¿se hincha, explota y se muere? No. ¿Por qué no? Porque ella tiene esta amiguita que es la vacuola contráctil. Profe, ¿cómo funciona? Te cuento. El interior de la vacuola pulsátil es un medio hipertónico. Entonces, esta vacuola jala el exceso de agua. Mejor dicho, el agua entra en la vacuola porque es un medio hipertónico. Luego, en su membrana tiene actina, está bien, tiene resto de miosina, que hace que esta vacuola, cuando se llena de agua, se contraiga. Y al contraerse, expulsa, ¿no? Una pregunta, ¿qué expulsa? El exceso de agua. Y por esta razón, decimos que la vacuola pulsátil o contráctil, ¿qué hace? Pues eso regula el volumen de agua. Como una membrana son los lisosomas. Organelas de Dubé, conocidas también con ese nombre, ¿no? Bolsitas asesinas. ¿Qué es eso? ¿Me explica? Sí, te cuento, ¿no? Los lisosomas, chicos, tienen enzimas digestivas. Dentro de las enzimas digestivas que tienen, pues hay proteasas, hay lipasas y hay nucleasas y otro tipo de enzimas. Los lisosomas actúan a un pH que ácido. Y eso hace que se favorezca, ¿qué cosa? La digestión. Si tú me preguntas de qué se encargan los lisosomas, la respuesta es que se encargan de qué? De la digestión dentro de la célula. O sea, la digestión intracelular. Fagosoma. El fagosoma, chicos, se une a un lisosoma primario o virgen, ¿no? Es un lisosoma. Y entonces, chicos, el lisosoma se une a ese fagosoma y aquí ocurre algo, pues, ¿no? Se forma un heterofagosoma
o lisosoma secundario, que también se puede llamar vesícula alimenticia, y las enzimas que están aquí comienzan a degradar ese sólido. La clatrina hace que esta membrana se comience a imaginar, ¿no? Haciendo una depresión, para que entiendas. Y esa depresión va a ir haciéndose más grande hasta que se atrape el sólido, ¿correcto? Y mira, ve acá, el sólido está atrapado. Cuando la célula incorpora un sólido, entonces está haciendo un proceso, ¿no? Que ya te lo había mencionado. ¿Cómo se llama? Fagocitosis. Si hubiera sido un líquido, pregunta, ¿cómo se llama el proceso? Pinocitosis. A veces, chicos, que hay una fagocitosis mediada por receptores. Es decir, que en la membrana se encuentra esto. Mira, se encuentra ¿qué? Receptores. ¿Está bien? Ahí están, mira, esos receptores están en la membrana. Igualito actúa la enzima clatrina para que se produzca la invaginación. Sea por receptores, sea simplemente por una invaginación de, chicos, de la membrana, entonces, chicos, se atrapa el sólido. Cuando esta vesícula ha atrapado el sólido, entonces esto tiene un nombre, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama? Fagosoma. Si hubiera sido un líquido, se llamaría pinosoma. Acá tienes un amiguito que se llama así, ¿no? Se llama lisosoma primario, al que también se le conoce con este nombre, ¿no? Lisosoma que virgen. Este amiguito ha sido formado por aparato de Golgi. Entonces, chicos, aquí observa, el lisosoma se une con el fagosoma y se forma un complejo que se conoce con esto. Profe, ¿cómo se llama este complejo? Se llama heterofagosoma. A este heterofagosoma también le puedes llamar así, ¿no? Pregunta, ¿cómo le puedes llamar? Lisosoma secundario. Entonces observa, ¿no? A ese lisosoma secundario que tiene las enzimas del lisosoma y el sólido, también, aparte de heterofagosoma, también se le conoce con este nombre, ¿no? También se le llama vesícula alimenticia. Ocurre entonces, chicos, que las enzimas del lisosoma degradan este sólido, obteniéndose nutrientes y desechos. La célula capta los nutrientes y los desechos continúan en el interior de la vesícula, a la que le podemos llamar con este nombre, ¿no? Vesícula ¿qué? Residual. La vesícula residual, chicos, va hacia la membrana y mira, se comienza a fusionar con ella. Y se fusiona, se une. Y finalmente, chicos, se abre al exterior. Y al exterior sale esto, ¿no? Una pregunta, ¿qué cosa sale? Y la respuesta es desechos. Y como se ha eliminado desechos, el proceso tiene un nombre, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama? Se llama egestión, al que también le puedes llamar así, ¿no? Pregunta, ¿cómo le puedes llamar? Hemocitosis. En este caso, la célula está expulsando desechos, cosa que no le sirve. Bien, ahora para terminar, chicos, el tema, vamos a hablar de las organelas bimembranosas. Creo que su nombre lo dice. Son organelas que tienen dos membranas. Estas organelas, chicos, van a ser las mitocondrias y los plastidios. Empecemos. Las mitocondrias. Las mitocondrias, chicos, van a ser descubiertas por Alma y Carpenta. Las mitocondrias, chicos, básicamente se encargan de este proceso, ¿no? La respiración celular. Como tú sabes, la respiración celular básicamente es la degradación de la glucosa.
¿Para qué degradamos la glucosa, chicos? ¿No? ¿Para qué las células degradan la glucosa? Y la respuesta es para obtener energía en forma de que ATP. Es por esa razón que a la mitocondria se le llama así, ¿no? Se le llama central energética de la célula. Esa es su principal función. Te vuelvo a repetir, la respiración celular. Seguimos. Aparte de eso, también, chicos, se encarga de la beta oxidación de los ácidos grasos. ¿Ok? Acá en el espacio intermembrana, chicos, hay una enzima que se llama carnitina, que es responsable que los ácidos grasos del citoplasma pasen al interior de la mitocondria, para que aquí se lleve a cabo la beta oxidación de los ácidos grasos, es decir, la degradación de ellos. También intervienen en la fotosíntesis, intervienen en la fotorrespiración. Aquí se realiza la conversión, chicos, de la glicina en serina, con la consiguiente liberación de dióxido de carbono, que se participa en la fotorrespiración. Finalmente, chicos, ¿no? A partir de acetilcoenzima A, en las mitocondrias se produce la formación de los cuerpos cetónicos. Las mitocondrias pueden tener varias formas, ¿no? Generalmente, chicos, tienen una forma de bastón, así como esta, ¿correcto? O de repente tienen una forma circular. Si tienen una forma circular, tienen un nombre especial, se llaman condrionitos, ¿no? Entonces, ¿qué es un condrionito? Es una mitocondria circular. Pero también pueden tener forma fusiforme, ¿no? ¿Cómo es la forma fusiforme, chicos? Redondeada en la parte central y alargada en los extremos. Para que me entiendas, si estuviéramos en Estados Unidos, te diría, tiene forma de balón de fútbol americano, ¿no? Y tú comprenderías el toque. Pero estamos en Perú, entonces es más práctico, forma de papa rellena, y entonces lo entendiste. Condrioma, chicos, condrioma se denomina así al conjunto de mitocondrias de una célula. ¿Ok? Y finalmente, chicos, también cuidado que te vaya a venir esta palabra sarcosoma, ¿no? ¿Qué es el sarcosoma? Es la mitocondria, ¿no?, de las células musculares, de los miocitos. ¿Ok? Bien, te voy a presentar a la mitocondria, ¿no? La mitocondria tiene forma tridimensional, pero la vamos a cortar por la mitad para verla. En primer lugar, distinguimos que tiene dos membranas, como estamos diciendo, ¿no? En primer lugar, chicos, tiene una membrana externa. Y obviamente, chicos, por aquí tendrá una membrana interna. Esta membrana interna y externa no son iguales. La membrana externa es bastante permeable, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque presenta unas proteínas, ¿no?, llamadas porinas, que justamente aumentan la permeabilidad. Además, chicos, hay una diferencia en la composición química de la membrana externa y de la membrana interna. Aquí el 40% son lípidos y el 60% es proteínas. Comparado con la membrana interna, que aquí hay 20%, ¿no?, de fosfolípidos y 80% de proteínas. Aquí, en la membrana interna, abunda muchísimo este fosfolípido, la cardiolipina. Ojo, aquí también hay, pero en menor cantidad. Aquí predomina el fosfatidilinositol. Como acá hay más proteínas, la membrana interna es más, ¿qué cosa, chicos? Más impermeable, ¿no? Entre la membrana externa y la membrana interna, aquí hay un espacio. Y a ese espacio se le llama así intermembrana. Es bueno que te acuerdes de esto porque lo vamos a ver muchísimo cuando veamos respiración celular. La membrana interna forma unos pliegues, unas invaginaciones hacia el interior. Entonces, a esas invaginaciones, a cada una de ellas se le llama así, ¿no? Se le llama cresta. Y como está en la mitocondria, entonces mira, recontra fácil le vas a llamar
mitocondria. Ahora, acá hay un espacio, ¿no?, que se forma al interior de la membrana interna, de las crestas. Mira, ese espacio recibe el nombre de ¿qué? De matriz. Estas son las consideraciones anatómicas de la mitocondria, pero aquí tenemos que ver algo. Esta mitocondria presenta ribosomas, y los ribosomas que tienen un tamaño de ¿cuánto? 55S, ¿no? Obviamente en las células vegetales está bien, el tamaño de repente lo podemos encontrar hasta en 70S, pero si nos preguntaran, ¿no?, qué tamaño tienen los ribosomas de una mitocondria, la respuesta sería 55S. Ahora mira por aquí, hay algo importante, ¿no? Lo voy a poner aquí, y es que tienen ADN bicatenario, cerrado, circular y desnudo. Es que este ADN, chicos, carece de algo, ¿no? Una pregunta, ¿qué cosa no tiene? Pues no tiene histones. Esas son las consideraciones anatómicas ¿de quién? De la mitocondria. Vamos a pasar ahora aquí a ver los otros amiguitos que tienen dos membranas. Son los plastidios. Los plastidios, chicos, se encuentran en las células vegetales y también lo encontramos aquí, ¿no? Pregunta, ¿dónde? En las algas. Se originan a partir de unos amiguitos llamados proplastidios. Estos plastidios son de tres tipos. En primer lugar, los leucoplastos. La palabra leuco significa blanco. Entonces son los plastidios de color blanco, aunque en realidad son incoloros. Esos leucoplastos se encargan de ¿qué? De almacén de sustancias. Que obviamente producen las plantas. Así tenemos, por ejemplo, estos amiguitos, amiloplastos. Una pregunta para ti, ¿qué cosa crees que almacenen? Y la respuesta que me están diciendo es correcta, supongo, es el almidón, ¿correcto? Luego tienes amiguitos que se llaman así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llaman? Oleoplastos. Y los oleoplastos, vamos a poner una flechita por aquí, almacenan ¿qué cosa? Almacenan aceite. Por ejemplo, la aceituna, está la palta. Los proteinoplastos, como su nombre lo indica, y creo que no es necesario escribirlo, almacenan proteínas. Luego tenemos los cromoplastos. La palabra cromo significa color, son los plastidios coloreados. Los cromoplastos, chicos, son los plastidios que dan color. Y profe, ¿por qué dan color? Porque tienen pigmentos. Una pregunta para ti, ¿qué es un pigmento? Y la respuesta sería, un pigmento es una sustancia que da color, es un colorante. Por ejemplo, ¿no?, las plantas pueden tener centeno, a la que también le puedes llamar xantófila, y entonces esa te da un color, ¿no? Pregunta, ¿qué color? Amarillo. Y pueden tener además licopeno. El licopeno te da un color, el color del tomate, rojo. Y también podemos tener que tiene caroteno, ¿no? Y el caroteno te da un color anaranjado. Y justamente, chicos, el caroteno es precursor de una vitamina, ¿no? Ahora, los cloroplastos son los plastidios de color verde. Porque tienen un pigmento. Ese pigmento se llama así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llama? Clorofila. De más entonces está a decirte que su función aquí se lleva a cabo, ¿qué cosa? La fotosíntesis. Tenemos un cloroplasto, así que vamos con él y rapidito. Antes, un ratito, déjame decirte algo. Las algas rojas, ¿está bien? Las algas rojas presentan rodoplastos. Y las algas pardas presentan feoplastos. Entonces aquí, para que no te olvides, las algas rojas tienen
rodoplastos y las algas pardas presentan ¿qué cosa? Presentan feoplastos. Ambas, obviamente, al igual que los cloroplastos, una pregunta, ¿qué cosa realizan? Pues fotosíntesis. Tengo a mi amigo cloroplasto. Mi amigo cloroplasto, chicos, está bien, aquí está la membrana externa, y esto que está en moradito aquí sería la membrana interna. Aquí hay un espacio. En el interior, chicos, hay un espacio. Y a este espacio, vamos a ponerlo por aquí, se le conoce con este nombre, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama? Estroma. La membrana interna forma unas estructuras, corren en dirección paralela dentro del cloroplasto. A eso se llaman así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llama? Lámina. Aquí, chicos, encontramos una estructura que se llama así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llama? Se llama tilacoide. Cuando otros tilacoides se disponen alrededor de este primer tilacoide, está bien, se forma una estructura, ¿no? O sea, al conjunto de tilacoides, vamos a ponerlo acá, al conjunto de tilacoides se le va a llamar así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se le llama? Grana. Aquí también le puedes llamar así, ¿no? Pregunta, ¿cómo le llaman? Grano. Aquí, chicos, encontramos que estos amiguitos también tienen sus propios ribosomas. Y los ribosomas tienen este tamaño, ¿no? Pregunta, ¿qué tamaño tienen? 70 S. Y también, al igual que en la mitocondria, observamos algo. ¿Qué observamos? Que hay un ADN cerrado, circular y desnudo. Aquí están estas dos organelas que se parecen mucho. ¿En qué se parecen? Que tienen dos membranas. ¿En qué más se parecen? Que tienen ADN desnudo. ¿Y en qué más se parecen? Que tienen ribosomas. Estas organelas pueden formar sus propias proteínas, independientes del ADN central. Por esa razón, a estas dos organelas que están aquí se les llama así. Se les llama organelas semiautónomas. Y esas organelas tienen que ver con la conversión de la energía. Entonces también a estas dos organelas se les llama así. Pregunta, ¿cómo se les llama? Organelas transductoras de energía. Correcto. Una científica llamada así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llama esa tía? Lynn Margulis. Lynn Margulis, chicos, nos va a decir algo, ¿no? Va a afirmar una teoría evolutiva. ¿Cuál es su teoría evolutiva? La teoría endosimbiótica. ¿Qué afirma la tía Lynn? Lynn nos dice que las mitocondrias y los cloroplastos fueron bacterias que fueron fagocitadas por una célula o que parasitaron una célula. ¿Y en qué se basa la tía Lynn para decir que mitocondrias y cloroplastos son bacterias? La respuesta sería esta, que tanto las mitocondrias como los cloroplastos y las bacterias tienen ADN desnudo y además tienen, ¿qué cosa? Ribosomas. Entonces, chicos, hemos terminado de hablar de quién, de las organelas bimembranosas.